Oramos en esta mañana para que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Oramos en esta mañana para que tu palabra nos perfeccione y para que seas tú, Señor Dios amado, obrando en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, de acuerdo a tus propósitos, en el nombre poderoso y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero compartirles en esta mañana una enseñanza que vamos a tomar de Romanos capítulo 15 y que he titulado Viviendo para bendecir. Diga conmigo, viviendo para bendecir. Porque nosotros, si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, si hemos decidido caminar con Dios y buscarle a Él, tenemos un llamado a bendecir a otros, un llamado a ser instrumentos de bendición para otros. Pero esto no es posible lograrlo si no entendemos primero quiénes somos nosotros en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que significa vivir para bendecir a otros. Y quiero que leamos juntos la palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Capítulo 15, verso 1 hasta el verso 7. Dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amén. Yo quiero que pensemos en esto, hagamos un ejercicio mental y espiritual. Preguntémonos cuántas cosas buenas hemos recibido de parte del Señor. Independientemente de la situación que estemos enfrentando, del problema que nos tiene trasnochando, independientemente de eso, pensemos cuántas cosas buenas nos ha dado el Señor. Y yo sé que algunos dirán, no, pero es que hace días que no estreno ropa, es que hace días que no hago una cosa, hace días que no hago la otra. Bueno, listo. Pero yo quiero preguntarles, y que ustedes se pregunten en esta mañana, si usted hoy no está en ayuno espiritual, o en ayuno forzoso porque la nevera está como un espacio en arrendamiento, vacío,
y se pudo comer siquiera una arepita o algo, un cafecito, un chocolate, ¿qué acaso ese alimento no fue una bendición para usted en esta mañana? Y le voy a decir esto, ¿de dónde sale ese alimento si no sale de las manos de Dios? Porque tengamos en cuenta algo que es muy evidente. Estamos en una enorme sequía. ¿Cuántos lo sabemos? Amén. Y dígame, ¿qué planta puede pelechar en medio de una sequía? Y ustedes saben que la mayoría de nuestros alimentos provienen de las plantas. ¿Y cómo es posible que hoy algunos hayan podido desayunar bien y ayer hayan podido cenar bien y posiblemente ahorita puedan almorzar bien? ¿Cómo es posible? Si se supone que no hay plantas para producir alimento. Pero miren o miremos la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Que aún a pesar de haber verano tan fuerte, las plantas siguen produciendo alimento y todos los días podemos ir y conseguir la papa, la carne, la yuca, el plátano, el arroz y proveernos para el alimento diario o semanal. ¿Cuántos decimos amén? Y que no vemos los estantes así completamente vacíos porque no hay, sino que todavía Dios provee para que haya alimento en los estantes y para que hayan recursos financieros en nuestros bolsillos con los cuales podamos ir a adquirir esos alimentos. ¿No le parece que esa es una bendición muy grande de parte de nuestro Dios? Que Dios se acuerda de sus hijos, de sus necesidades, de que todavía, bueno, los que estamos aquí en Medellín, en otras partes de la ciudad o del país no están en esa condición, pero que todavía podemos abrir la llave y sale agua. ¿Cuántos se gozan con esto? Esto es una alegría. Y que no sale agua cochina, que sale agua potable. Esto es una bendición de Dios. Y todas son cosas que a veces pasan desapercibidas. Mire, hay gente que es, perdónenme que me lo voy a decir, muy conchuda. ¿Por qué? Porque resulta que creen que todo se lo merecen sin hacer ningún esfuerzo. Ay, es que vea, no hay agua, es que claro, ¿cómo no paga el agua? Pero si ellos no tienen agua para surtir, ¿de dónde van a sacar el agua? ¿Sí? Y hay gente malagradecida con el Señor. Ahora, volviendo al tema de las bendiciones de Dios, nosotros que hemos sido llamados a una vida diferente, a veces nos está faltando ser más agradecidos con Dios. Nos está faltando más humildad para decirle a Dios: gracias Dios por este vaso de agua que me puedo tomar y que sé que está limpio, que está potable y que no me va a hacer daño. Gracias Dios por este arrocito con huevo que me puedo comer a esta hora porque sé que no me va a hacer daño y me va a nutrir mi cuerpo. Miren, son cosas sencillas. Y no solamente esto, porque otra cosa es que nosotros nos volvamos como los pozos, que recibimos y recibimos pero no damos. No permitimos que fluya la bendición. La Biblia dice que aquel que retiene no va a recibir más. Y que las bendiciones de Dios tienen que fluir. ¿Cuántos dicen amén? No solamente yo recibo, sino que también doy. Ese es el sentido natural de las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que se muere de hambre? Porque hay personas que retienen las bendiciones. Las retienen, pudiendo ayudar. Hay hijos que retienen las provisiones de sus padres, como también hay padres que retienen provisiones de sus hijos.
Y hay hermanos que no ayudan a sus hermanos en necesidad. Porque esto es mío y me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, está bien. Es tuyo y te lo ganaste con el sudor de tu frente. Pero en la Biblia hay unos principios espirituales del dar que son muy importantes. Y uno de ellos tiene que ver con el proveer amor para otros. No voy a hablar de finanzas, hoy no voy a hablar de finanzas, que ese es uno de los ítems del reino. Voy a hablar del amor. Dice el capítulo 15 de Romanos verso 1: así que los que somos fuertes debemos ¿qué? ¿Soportar qué? ¿De quiénes? De los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Yo quiero preguntarles algo. En la vida, ¿cuántas personas hay más, digámoslo así, más pequeñas que usted? Y cuando hablamos de pequeña no estoy hablando de la altura física, ¿sí o no? Porque hay gente que es pequeña, pero eso tiene un temperamento y una altura impresionante, ¿cierto? Cuando estoy hablando de pequeña, estoy hablando de las personas que son sencillas, que son humildes. Y hablemos también de las personas que son más ignorantes, que no saben tanto, o que son más débiles. ¿Cuántas personas que nos rodean son así débiles? Y yo quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Acaso usted a veces no se le ha saltado el genio con estas personas? Porque es que mire, vea, es que yo le ayudo y vuelve y hace la misma. Yo le ayudo y vuelve y hace la misma. No, es que parece que no entendiera. ¿Sí o no? Hablemos de las relaciones de pareja, de los cónyuges. ¿Cuántos cónyuges no le tienen paciencia a su cónyuge? Pero eso sí, llega la vecina que viene a echar cantaleta y viene a echar carreta y le tienen toda la paciencia del mundo porque, ay no, qué pena doña Eulalia, que pensará de mí que no la atiendo como debe ser. Pero si la esposa o el esposo llegan a contar la historia, ay no me cuentas bobas que a mí no me interesa. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y yo sé, yo lo entiendo, mis amados hermanos. Hay personas que si uno les tapa la boca les salen letreros, hablan hasta por los codos. Y uno a veces, ay, bueno, ¿cuándo será que termine? Tenemos que vivir algún día. Pero ¿será que Dios nos tiene allí para ayudarles también a estas personas en algo? Porque resulta que a veces tenemos ese sentido de superioridad frente a otras personas que necesitan de nosotros, pero preferimos evitarlas y no ayudarlas, no tratarlas, porque es que me la vuela, es que me la saca, es que no me lo aguanto. ¿Qué será lo que el Señor quiere cuando nos pone una persona difícil en nuestro camino? ¿Y qué será lo que el Señor quiere cuando la persona difícil que está en nuestro camino está en la iglesia? Porque ese es el tema más difícil. Venir a la iglesia, buscar de Dios y encontrarme con el hermanito o la hermanita que, ay, no, mejor dicho, ay, viene el hermano fulano de tal, ay, viene la hermana fulana de tal. Escondámonos. ¿Qué decir de esto? ¿Por qué estoy diciendo esto, mis amados? Hoy tuvimos la oportunidad de compartir la Santa Cena. Y tengan en cuenta que cuando Jesús instituyó la Cena del Señor como mandato divino, lo hizo en una mesa donde estaban las personas que Él amaba. Y le voy a decir quiénes estaban. Judas Iscariote, el que lo traicionó. Pedro, el que lo negó. Tomás, el que no le creyó. Y los demás, que cuando estuvo en las malas, se le perdieron. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía todo lo que iba a pasar?
Jesús lo sabía. Y aún así se sentó a la mesa y a cada uno le dio el pan, incluso a aquel que lo entregó por 30 monedas de plata. Y lo hizo con amor. Y lo hizo con cariño. ¿Que sí se la volaron a Jesús? Claro que sí. No vamos a decir que no. Eso es real. La Biblia lo dice. En muchas ocasiones, cuando ellos le dijeron cosas a Jesús, Jesús les decía: ¿hasta cuándo tendré que soportármelos? O como dice la gente en Colombia: de por Dios, de por Dios, de por Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Una realidad que estima las flaquezas de los otros. Estima la debilidad del otro. Yo no puedo esperar que ustedes lleguen a la iglesia, por ejemplo. Yo voy a hablar de mi situación como pastor. Yo no puedo esperar que ustedes lleguen a la iglesia y sean los super santos. La iglesia super santa. ¡Chan, chan, chan! Y todos lleguen así con sus buenos trajes. No. Porque uno a veces no está a ciertos niveles espirituales. A todos nos pica el bicho. ¿A cuántos no les pica el bicho? Amén. Todos nos pica el bicho. A veces llegamos felices, contentos, alabando al Señor, glorioso sea Dios. Y a veces llegamos así, con esa cara de cementerio. ¿Qué le pasó, hermano? Se me murió el gato. Tragedias o cosas que no tienen sentido. Pero aún así, en medio de eso, mi labor, mi tarea, mi papel es pastorearles en el amor de Cristo. Así usted llegó ese día también con el genio alborotado. Llegó como Aladino, que medio lo frotan y sale el genio. Así también igual le trato con el cariño y el amor del mundo. No sabe cuántas vaciadas me he pegado yo de personas que han llegado enojadas a echarme cantaleta de algo que yo no tengo la culpa. Pero no he dejado de amarles como iglesia. ¿Y saben por qué? No porque yo sea así. Es que yo soy tan humano como ustedes. Me da tanta rabia como le puede dar a usted. Me pica el bicho como le pica a usted. Es porque yo tomé una decisión de seguir a Jesús, de caminar en Él. Porque Él dice: yo soy el camino y la verdad dígalo otra vez: yo soy camino, la verdad y la vida. Y si yo no sigo ese camino, yo no sigo esa verdad y yo no recibo esa vida, yo no voy a ser instrumento de Dios para bendecir a otros. No lo puedo. Por eso el amor que yo les doy no es el amor mío, y perdónenme que sea tan sincero, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Y yo sé que usted a veces se ha sentido mal porque yo he dicho algo, he hecho algo que le haya sentido incómodo. Perdone mi flaqueza, perdone mi debilidad, porque yo también soy débil. Y por eso la Biblia nos está diciendo: si somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles. Y si usted empieza a entender este principio, va a entender cómo funciona el reino y va a empezar a ser un multiplicador del reino, no solamente acá, sino también afuera. A mí me preocupa algunos hogares cristianos en los cuales no se soportan nada. Ay, no, vea, ya va a poner eso allá, vea. Entonces, ¿para qué va a la iglesia si va a poner eso allá? Eso no es soportar las flaquezas de los débiles. Eso es ponernos como por encima de los que tienen problemas. Y yo le voy a decir esto: entienda en esta mañana, hermano, hermana, que la idea
es soportar. Soportar no es yo ponerme como autoridad por encima de. Soportar es yo saber llevar la situación a pesar de. Es que yo le digo, vea, todos los días le digo lo mismo y no entiende. Entonces sígaselo diciendo. Algún día el Señor le abrirá su mente. O dígame si nosotros no hemos sido así también de testarudos, de tercos, con cosas que hemos vivido. Y que por más que nos dicen no haga esto, volvemos y lo hacemos. Y como dice eso, el que esté libre de pecado, no van a tirar piedra, por favor. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. A veces nos hace falta soportar. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? El mundo nos vende un modelo, el modelo de superioridad, el que es grande, el que es poderoso, el que está por encima de los demás, el que no importa si hay gente débil a su lado, lo importante es que siga adelante, así esas personas queden tiradas en el piso. Ese es el modelo del mundo, pero ese no es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo no es yo pasar por encima de otros para yo ser superior, súper santo, súper sabio. De hecho, cuando a Jesús le preguntaron, maestro, como para saber a ver cómo era el cuento del reino, ¿quién es el que es el mayor aquí? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Y qué les dice Jesús? ¿A quién puso en la mitad? Si no puso a un pequeño, a un niño, a un débil. A un débil lo puso allí. Y dijo, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y el más grande tiene que ser como un niño. Así. Yo creo que nosotros tenemos que entender el modelo de Jesús. Vayamos sin perder Romanos 15 a Filipenses capítulo 2. Y yo creo que este es uno de los textos para mí más importantes de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra acerca de Jesús, nuestro modelo de vida. Filipenses 2, 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí dice, más adelante, comienza a describir el sentir de Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese no es un personaje de televisión, ese es Jesús, el real, el que teniendo el poder para destruir no lo hizo. O dígame a cuántas personas destruyó con su poder cuando estaba en el ministerio terrenal, porque lo podía haber hecho. Están hablando de mí, listo, espera, yo les mando un ángel para que, era que les voy a mandar una enfermedad ahí como para que, sí, como que están rajando de mí ahí en sus pensamientos, era que los voy a volver locos. Jesús pudo haber hecho eso. Amén o no amén. Si Dios mismo volvió loco a un rey llamado Nabucodonosor, no sé si se acuerdan de la historia de Daniel, lo volvió loco siendo un rey. Jesús, que es el mismo Dios, no podía hacerlo, porque así como él dio vida, también la podía quitar. Así como resucitó a Lázaro, también puede decir, a partir de aquí, vea, chao, pum, y cae muerto, como sucedió con Ananías y Zafira en los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan?
vinieron a mentirle al Espíritu Santo, a decir que no, nosotros no sacamos plata de ahí. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, vea, cayeron, muertos ambos, porque con Dios no se juega. El tema de agradar a otros debe ser un tema de preocupación genuina. Es decir, mi amado hermano, hermana, yo sé que este es un tema que de pronto uno dice, ay Dios mío, pero entonces que sí, eso nos habla a todos y es muy duro, muy difícil, porque a veces nos cuesta preocuparnos de manera genuina por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, incluso por nuestra propia familia. Nos cuesta. Pero mire lo que dice, volvamos a Romanos capítulo 15, lo que dice el versículo 2. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Bueno, entonces entiende otra cosa. Usted no va a ser bueno con su hermano o con su hermana o con su cónyuge o con su hijo para alcahuetearle los vicios o las necedades. O no va a ser bueno o no va a ser buena con su vecina esa que es medio chismosita, doña Rosario, esa que se para ahí en la esquina a mirar al que pasa y al que no pasa y a contar. Dice, ay, doña Margarita, yo la vi pasando por ahí con otro señor. Usted no va a ser bueno con doña Rosario juntándose con ella a hablar mal del prójimo. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque si algo que tengo que hacer yo es ser un ejemplo para otros de lo que significa ser cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Porque lo que nos dice Pablo es agradar a otro para lo que es bueno, para lo que es edificante. ¿Qué es bueno en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan por allá que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, así con esa voz de Chayanne, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, no. Recuerde que Jesús dice, bueno, solo hay uno. ¿Y quién es el bueno? Dios. Dios. Él es el bueno. Él sí es bueno. Ahorita hablamos de las bendiciones de Él. ¿Cuántos decimos amén? Porque Él es bueno. ¿Y quién hace eso? Solo Él. Él es bueno. Y lo que la Biblia nos dice es que nosotros tenemos que ser ese instrumento de bendición para que la gente llegue a eso que es bueno, a ese propósito que es bueno, que es Dios mismo y a su nombre. De manera que estas personas se edifiquen. Te voy a decir esto que suena doloroso, pero es una realidad. Hay familias cristianas donde, voy a hablar de algunos padres, bueno, no voy a hablar de padres de acá, de otras iglesias, donde los padres son cristianos y traen sus hijos a la iglesia y los niños están en la escuelita y son felices en la escuelita y empiezan los procesos de la vida, empiezan a crecer, empiezan a vivir su adolescencia y tristemente muchos de esos hijos terminan en la calle, perdidos, embolatados. ¿Y sabe por qué? Porque a veces también falta la sabiduría de esos padres fuertes en soportar esas flaquezas de ellos que son débiles. Porque a nuestros hijos hay que guiarlos con el amor de Cristo, con el amor que soporta todo. Ahora, yo no estoy diciendo que si su hijo tira vicio, por ejemplo, y viene a tirar vicio a la casa, soportes eso. No, hay unas normas, hay unos límites. Pero en muchos hogares yo he visto situaciones en las cuales, porque como yo he trabajado con adolescentes,
Me dicen, es que yo, las veces que voy a hablar con mi mamá se hace la loca, es como si no le importara. Las veces que voy a hablar con mi papá, es pegado a ese celular y no me para bolas cuando yo le estoy diciendo las cosas. Así me dicen ellos. Entonces, ¿cómo culparlos? Si ellos están débiles y necesitan fortalecerse de alguien. Y lo que la Biblia nos dice es que tenemos que ser ese canal de bendición para que los que son allegados a nosotros lleguen a Jesús, lleguen a Dios, sean edificados por Dios. Edificar no significa cantaletear. Vea, claro, otra vez no va a ir a la iglesia, qué belleza. No, es que usted ya se la pasa ahí pegado a ese celular, de computador. Claro, es que vea, está siguiendo el ejemplo de quién sabe quién. Y empiezan a echar, ¿para qué la cantaleta? ¿Para qué eso? Eso no edifica. ¿Que hay estrategias difíciles? Sí, pero es que nosotros no estamos solos. Diga conmigo, yo no estoy solo. Diga conmigo, estoy con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿acaso usted no tiene el Espíritu Santo de Dios a su lado? ¿En usted? Si usted se mete en oración ante una situación difícil, con un hijo, con un cónyuge, con un familiar, tenlo por cierto, por seguro, que Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una salida, te va a dar una respuesta, te va a dar un alivio, te va a dar un consuelo, como también te va a decir, no le digas más, déjalo que ya queda en mis manos. Eso también puede suceder. Pero hasta donde llegue tus fuerzas, que seas ese instrumento de edificación para otros. Porque nosotros estamos siguiendo el modelo. Dice el versículo 3, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Diga conmigo, mi modelo, levante su mano, diga, mi modelo se llama Jesucristo. Y a su nombre. Él es mi modelo. Yo no sigo en ninguna cuenta de Facebook ni de Instagram personas. ¿Para qué? No tienen la revelación de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. No tienen el amor de Dios. ¿Sabe por qué nuestro país anda medio loco? Le voy a dar una clave. Porque hay muchas personas siguiendo influencers. ¿Y sabe qué? Hay influencers que lo que hacen son tonterías para ganar personas. Se cortan el pelo, se pintan el pelo, se hacen cualquier tontería que llame la atención de la gente. Y por eso les pagan a esas personas. Qué tristeza. ¿Cómo se ha vuelto nuestra sociedad? Que para ganar dinero uno tiene que volverse un idiota haciendo estupideces. Perdonen como lo estoy expresando, pero esa es la realidad. Personas que hacen cualquier bobada y ya llega muchas personas y se pegan a verlo porque ay, tan chistoso, cómo se pintó los labios. Dios mío. Pero esa es la cultura en la cual estamos. Nosotros, dice la Biblia, somos la sal y somos la luz del mundo. Y no podemos seguir esos modelos. ¿Cuánto lo creemos? No podemos seguir estos modelos. Porque nuestro modelo por excelencia se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Ahora, ¿cómo aprendemos del Señor? ¿Cómo podemos aprender más de Dios, más de Jesús cada día? Hay una clave en el versículo 4. Y que tiene que ver con la palabra de Dios. Yo le voy a decir esto por experiencia personal. A Dios y a Jesús no llegamos a través de doctrinas religiosas. A Dios y a Jesús llegamos a conocerlos por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es que aquí está el testimonio real
de lo que es una vida bajo el modelo de Jesús, aquí en la Biblia. Por eso a mí me preocupa mucho cuando hay personas que cogen la Biblia por allá de vez en cuando. Cada vez que hay que ir a la iglesia, ven, ¿dónde dejé yo la Biblia? ¿Dónde la guardé? Para la encuentro entre la ropa sucia. No la cogió desde... Y si viene cada 15 días, cada mes, peor todavía. La Biblia se vuelve un accesorio ahí como, no, yo ya no voy a llevar eso, yo más bien llevo el celular que es más livianito. Ahí tengo toda la Biblia. No, es que, me escribieron, me escribieron. Y ahí se le va. Ya no lee la Biblia porque ya está pegado por WhatsApp, por Facebook, Messenger, Instagram, X. Yo no he utilizado X, pero bueno. Y ahí se va. ¿Cómo pretendemos seguir a Jesús si no le conocemos? ¿Cómo pretendemos conocer a Jesús, vivir a Jesús, si no leemos su palabra, si no leemos el testimonio fiel de lo que Él hace y de lo que Él es? Para poder guiar a otros en su debilidad, primeramente yo tengo que confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, yo tengo que seguir los pasos del Maestro. Amén. Tercero, yo tengo que afianzarme en la palabra y en el poder de Dios. El mismo Pablo lo dice, porque el Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Y yo le voy a asegurar esto, por más difícil que sea la persona que estemos nosotros tratando, vamos a ver resultados extraordinarios, vamos a ver cosas sobrenaturales, porque quien nos está respaldando es el Señor, no nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas se acaban, nuestra paciencia se agota. ¿O a cuántos no se les agota la paciencia? Levanten la mano a ver si me da... La bendita paciencia. Más adelante nos dice, volvamos al tema de la paciencia, verso 5, léalo conmigo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿El Dios de la qué? ¿De la qué? ¿De la qué? Aleluya. Entonces si Él tiene paciencia, porque nosotros no. Y es que la paciencia de Dios viene con algo, y es la consolación. Porque es muy horrible, uno está tratando de hacer algo y no ve resultados, uno se desanima mucho, ¿o no? ¿Amén o no amén? Pero es donde viene la palabra del Señor, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Entonces eso es parte del proceso. Es como cuando tú entierras la semilla, eso al otro día no le va a salir nada, ahí solamente va a haber tierra. Y tal vez en una semana todavía va a haber tierra, no te preocupes. Ese es el consuelo que nos entrega el Señor. Amén. El descanso que nos da Dios. Porque la meta de un pueblo, la meta de una iglesia, la meta de una generación del reino de los cielos es un mismo sentir. Esa es la meta. La iglesia cristiana cuadrangular de Caicedo tiene que tener un mismo sentir. Diga conmigo, un mismo sentir. Ahora, aquí hay una pregunta que yo me hago, la voy a hacer con respeto y con cariño y con amor. Pero se supone que si debemos tener el mismo sentir, ¿por qué nos olvidamos de traer algo para la canasta de amor? ¿Por qué a veces ya, verdad que había que traer la canasta de amor? Ya cuando estamos parados aquí en la puerta. ¿Por qué si tenemos el mismo sentir? A veces hay hermanos que
sabemos que no volvieron y ni siquiera los llamamos a preguntarle a ver qué le ha pasado. Hermano, usted está enfermo, ¿qué le pasa? ¿Qué necesidad tiene? Nada. Si somos de un mismo sentir, ¿acaso nos preocupa la enfermedad de un hermano? ¿La necesidad de un hermano? Mira, hoy hay dos personas que no vinieron hoy. Le voy a decir esto, a ver si alguien cae en cuenta. Hay dos personas que no vinieron hoy. Y les voy a decir por qué. Porque tienen enfermedad. Pero ¿acaso alguien dijo, ay, ve, no vino el hermano tal o la hermana tal? No. Eso es parte de ser un mismo sentir. Que yo me preocupe. Pastor, es que yo apenas estoy llegando. Entonces empiece a conocer. No salga corriendo como si le estuvieran prendiendo candela cuando termine el culto. Párese, salude de personas, preséntese si no se conoce. Uy, qué rico saber de ti. Hablemos, qué bueno encontrarnos. Aprovechar esos tiempos. Pero no salga corriendo como si como si esto fuera una misa. Puede decir en paz, todo el mundo se llena ya en la puerta ya para salir corriendo porque me voy, tengo hambre. Hermanos, la iglesia de Cristo se destaca por ser una iglesia diferente. Diga conmigo, diferente. Porque en esa unidad, dice el versículo 6, en esa unanimidad, dice el versículo 6, dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué la Biblia ordena que nos congreguemos? Porque juntos glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede rendirle culto en su casa al Señor, pero es que Dios llama congregaciones. Porque si hubiese sido más bien, vivamos la fe de manera independiente, entonces básicamente no tendríamos que congregarnos. Nos ahorramos plata en arriendo y en servicios. Pero la Biblia dice que tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que encontrarnos, tenemos que saber que aparte de nuestra familia biológica está nuestra familia espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Y que nuestra familia espiritual es de diferentes lugares. Mire, yo me gozo en esta congregación, me gozo, me da mucha alegría, porque habemos personas de todas partes del mundo, ni siquiera de Colombia, del mundo. Partos de la media, no, mentira, no hasta allá pues. Pero sí, mire toda la cantidad de personas, de culturas que nos congregamos en torno a la palabra del Señor, de raíces distintas. Hay paisas, hay costeños, no sé qué otras regiones del país hay extranjeros, amados en el Señor. Y todo eso habla del poder de Dios que es capaz de traernos desde tan lejos para que hoy estemos disfrutando de la compañía de nuestros amados hermanos y hermanas. Y a su nombre, porque a Él sea la gloria. Y quiero terminar con esto, el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Yo quiero hacerle dos preguntas a usted en esta mañana. Número 1, ¿usted a quién le toca lidiar que sea débil? ¿Y esa persona ya ha venido a la iglesia? ¿Ya la has traído acá? ¿Ya le estás hablando del Señor? Porque esa es una de las tareas. Y dice, no, pero es que me va a decir que no. Pero si usted no insiste, es como cuando uno le van a vender algo. No sé si ustedes, que empiezas a vender, no, pero es que mire que es muy bueno. Ayer andaba yo y un vendedor de esos, que vea, le vendo, deme 30 por eso. Y yo, no, ahorita no tengo plata para comprar. Esta me lo puso allá y todo. No, pero vea, lléveselo de una vez, vea, barato.
hágame transferencia y quiere. Que ya los vendedores ambulantes ya andan con NEC y con QR. No, eso es una cosa extraordinaria, la tecnología. No, te agradezco mucho. Imagínate que nosotros seamos tan insistentes así como los vendedores ambulantes, que nos venden un boli masticado, pero lo venden porque lo venden, ¿sí o no? Ahora que nosotros no estamos vendiendo, estamos presentando la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor a personas que lo necesitan. Aquellos que no tienen esperanza, reciban esa esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber que ellos son débiles, que ellos están en una debilidad, y que nosotros que estamos fortalecidos pedimos: Señor, revísteme de paciencia, porque yo sé que, ay, qué paciencia la que hay que tener con esta persona para hablarle de ti, pero hay que hacerlo sin desfallar, sin desfallecer, sin desmayar, porque nos dice que asimismo Cristo nos recibió a cada uno de nosotros. Y yo quiero que hoy nos vayamos con esto en la mente, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Estás fuerte? Ayuda al débil. ¿Haces parte de la iglesia? Entonces intégrate más. ¿Ves que tu hermano no está? Búscale. Porque el llamado es para todos aquellos que quieren ser fieles discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Y a su nombre vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero allí en este tiempo de cerrar la palabra decirles de parte del Señor lo siguiente: y el Dios de paz y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en bendiciones, en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Padre bondadoso y eterno, en esta mañana nos gozamos delante de ti, Señor, porque nos has hecho un llamado a ser fuertes, pero no fuertes para vanagloriarnos en nosotros mismos, Señor, sino a ser fuertes para ayudar a los débiles, Señor. Aquellos que no te conocen, aquellos que están débiles en la fe, aquellos que están pasando necesidad. Porque así como Cristo sustentó personas necesitadas, espiritual y materialmente hablando, Señor, así queremos en esta mañana, Padre, que tu palabra hoy marque en nosotros un tiempo, una era de verdadera bendición para otros. Porque hemos sido llamados a vivir, porque hemos sido llamados a hacer vida para bendecir a otros, Señor. Y por eso nos humillamos y por eso nos entregamos a ti, Señor, para que la palabra del Señor more en nosotros y abunde en nosotros, conforme a tu favor y conforme a tu gracia, en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana?